Bienvenidos mis amigos, mis amigas, hoy estamos con la parte de latín número 49, en la lista de reproducción de Ser Gitano, Saber Latín y No Morir en el Intento. Señores, bueno, pues primero antes que nada decir que nosotros vimos en estas últimas enseñanzas una palabra en inglés para mostrar una situación, que fue la palabra within. Estuvimos viéndola y la tradujimos como sin, como la preposición sin, de ausencia, ¿verdad? Sin, de ausencia. Pero no era within, porque within es dentro. Lo hemos estado mirando, tendríamos un lapsus o nos falló pues el repasar. Y la palabra a la que queríamos referirnos es without. Que esa sí es sin, without, sin, without. La palabra without es sin, ¿verdad? Pero para lo que explicamos calza perfectamente porque without, que es sin, la preposición sin se traduciría como la preposición sin en español, nos hablaría de que, lo que estuvimos hablando, nadie puede alejarnos del amor de la Javá de Elohim, sino solamente nuestro sin, nuestro pecado. Traducción de la palabra sin en inglés es pecado. Porque ni siquiera without, que se traduce como sin en inglés, es sin en el sentido de ausencia. Es decir, nada puede alejarnos de la Javá del amor de Elohim. Nada puede hacernos sin Él. ¿Por qué? Porque Él está en todo y con todo. Solamente nuestro sin, nuestro pecado, nos hace estar sin Él. ¿Verdad? Si tradujéramos la palabra without tal y como es, del inglés directamente, diría con fuera, o sea, que no se puede prescindir, no se puede tener ausencia del amor de la Javá de Elohim, sino que a lo más que se llega en la palabra más aproximada a estar sin Elohim, a estar en ausencia de Elohim, sería without, que es con y fuera, ¿verdad? Así que con fuera nos hablaría de que aunque quisiéramos salir fuera de Elohim, no podríamos porque está con. Y solo nuestro sin, nuestro pecado, puede alejarnos de Elohim porque Él no puede relacionarse con lo inmundo, con aquello que a sabiendas se opone a él, ¿verdad? Porque se hace inmundo y se hace partícipe de otra naturaleza que no es la divina, que no es la elogiable. Bueno, entonces hasta ahí, esa palabra, que es without, sin. Y ahora vamos al repaso que hacemos semanalmente de situaciones o palabras que nos han llamado la atención a lo largo de esta semana. Situaciones y palabras interesantes. Hemos visto que vimos también en el latín de la parte 48 o 47, me parece que fue, no sé cuántas semanas hace, no sé si es la 47 o la 48, que estuvimos viendo la palabra en latín pedagogo, y pedagogo es esclavo que enseña a otros a esclavizarse. Eso es un pedagogo. Hay muchos que quieren usar muchos maestrillos, disque maestrillos, pseudo maestrillos, que quieren hacer de pedagogos porque toman a los auditorios como unos infantes, ¿verdad? Que muchas veces lo son, desgraciadamente, por escucharles a ellos, más que nada. Entonces, les hablan de una manera pedagógica, ¿pero por qué? Porque ellos son los primeros esclavos. Pedagogo es el esclavo que hace esclavos, ¿verdad? Que ahora en relación a los que predican vamos a ver una palabra sumamente interesante en el latín que tenemos que apuntarnos a la voz de ya.
Y entonces lo vamos a estar viendo, esa palabra pedagogo, que es esclavo, que enseña a esclavos, en Hebreos 5, 12, 14, vamos a ver esa situación, Hebreos 5, 12 al 14, en la que nos dice así: porque debiendo ser ya maestros, ustedes, los auditorios, los que escuchan, hombre, 2000 años de Biblia, y esto lo decía Shaul, ¿verdad? Prácticamente años después del Mashiach, de que se personara aquí el Mashiach, hiciera su obra redentora, su obra, pues, todopoderosa. Entonces dice, porque debiendo ser ya maestros, más a estas alturas del siglo, después de tanto tiempo, oh auditorios, añado yo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Elohim. Por eso habéis dado con vuestros huesos en enseñanzas de pedagogos, de esclavos que os hacen más esclavos. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque no pensáis como reyes, sino como esclavos. Por eso estáis bajo la custodia de pedagogos, con mucho respeto para la amada del Mashiach, pero es así. Entonces, y en relación a esa infancia mental, infancia en el peor sentido, porque no alberga en ellos inocencia, sino que quieren matar todo lo inocente, es al contrario. Pero dentro de esa chominada, de esa infancia, de esa lactancia que quieren hacer infinita, ¿verdad? De niños mantecosos y gelatinosos y egoístas al máximo, endemoniados, pues dentro de esas infancias, una política que ya conocemos, porque ya nos hemos referido en este caudal a ella en alguna otra ocasión, no vamos a decir su nombre porque no lo merece tampoco, se quejaba de unos políticos, de otros políticos, de un partido contrario, seguramente porque si no, no hubiera saltado, que les llamaba a ella, fíjense a dónde llega la infancia y el retraso mental de esta gente, que porque sabe 4 cosillas de ocultismo, ya se cree que vamos, que puede hacer y deshacer eternamente. Tienen los días contados, amiga. Les llamaban a los políticos que se habían hecho de las vacunas destinadas a la población, pues se lo acogieron los políticos, algunos políticos, y se las inyectaron ellos, ¿verdad? Y entonces esta mujer por decir algo, eso no es ni mujer, dice, robavacunas, son unos robavacunas. Le acusaba al otro partido, son unos robavacunas. Y es que ahí están los deficientes fuera de toda solidez, porque debiendo ser ya, por lo menos, ministrados con algo que deje de ser lactante, pues ellos venga a lactar. ¿Y qué lactan? Pues de esa lactancia de putana, ¿verdad? Claro, porque putana en sus mamas daba leche envenenada. Escuchen, miren, mitología, a ver si empiezan a saber algo. Entonces, dentro de esos politiqueos, de esos tratados teológicos y todo lo que se mueve bajo la religión y la política, soterradamente, ¿verdad? Infraestructura, estructura por debajo, tenemos a sociedades herméticas, pero lo maravilloso que nos hace ver nuestro Elohim, hemos estado meditando en ello en esta semana, que esas sociedades herméticas van desde la masonería, que es un elitismo, un conocimiento ocultista elitista, más bien de gente con poder adquisitivo, ¿verdad? Pues esa sociedad es una sociedad hermética. Tiene miedo, por eso intenta conservar, son eminentemente conservadores, porque intenta conservar el nivel de vida adquirido, por eso quieren callar toda la voz disidente, y ese es todo el esfuerzo de la maquinaria infernal de los medios de comunicación, empezando por la televisión. Pero son sociedades herméticas, porque privan de la voz disidente, ¿verdad?
entonces no crecen, es que se quedan niños, porque hay un crecer cuando se aprende. ¿Por qué la Biblia ha llegado a donde ha llegado? ¿Por qué tiene el calado y la preponderancia manifiesta y digamos, empírica, suprema? ¿Por qué? Empírica y suprema para todos los que todavía razonen. ¿Por qué? Porque la Biblia ha soportado todo, todos los dimes y diretes durante 2000 años, ¿verdad? Por eso ha llegado donde ha llegado. Donde ha llegado en gente que todavía es pensante. Otros no, a otros le dicen que vienen del mono y se lo creen, ¿verdad? Claro, son lactantes, son infantes, ¿verdad? Porque viven en sociedades herméticas. Y esa sociedad hermética muchas veces es secular, mundana, de gentes de alto poder adquisitivo, y otras veces esa misma sociedad hermética, para que vean que la maldad, los malignos, los impíos no tienen estrato social, ¿verdad? No dependen del estrato social. Hay gente mala y buena en ambos lugares de la jerarquía establecida por el mundo, ¿verdad? En gente que se llama pobre y gente que se llama rica, ¿verdad? Pues hay la misma situación, para que vean que no hay diferencia. El maligno es maligno, no porque sea privado de una cosa o porque sea favorecido por otra, no, es porque es maligno, ¿entienden? No es por la situación, no es por su estrato social, no es que se haya maleado por la frustración de no tener, no, es que es malo. O es que se haya maleado por la situación de adquirir poder, porque el poder envanece, no, es que es malo, ¿entienden? Por eso se mueven en sociedades secretas en el elitismo de alto poder adquisitivo y sociedad hermética también del pásate par drento. ¿Cómo digo? Sí, pásate par drento, porque una sociedad hermética, analfabeta, ¿verdad? También puede ser, vamos, tiene todas las papeletas de ser una sociedad hermética cuando es una sociedad analfabeta, de analfabetos, ¿verdad? Porque no dejan juntarse, no dejan que otro indague en otras culturas, sino que su cultura, su familia, su comunidad, su iglesia es la mejor y ya no hay más, ¿verdad? Ya no hay más, son la última palabra, ¿verdad? La revelación que tengan es la última palabra. Entonces, ahí viene la célebre frase, ¿verdad?, que yo he oído mucho en mi infancia, de que le decían a los niños de etnias menores analfabetas, sociedades herméticas, cerradas herméticamente, cerrazón de corazón, cerrazón de mente, le mandaban a los niños, ¿verdad?, muchas veces bien intencionado, porque en la calle era peor todavía, ¿verdad? Entonces era para resguardarlos también muchas veces. Pero ¿dónde se les metían? No aprendían nada tampoco, ni en el hogar ni fuera, porque si eran barrios de mala muerte, aprendían mal fuera y mal iban a aprender también dentro, ¿verdad? ¿Por qué? Por la situación de que eran tratados como niños y les gustaban ser tratados como niños. Exactamente lo mismo que en la masonería, porque la masonería es el mismo grito, el mismo exabrupto, que les mandan a decir, ven acá par drento, o entra ya par drento, ¿verdad? Querían decir, entra ya para dentro, ¿verdad? Le llamaban una hermana mayor, pues le llamaba a su hermano menor, pásate ya par drento, ¿verdad? Pues eso le dirían también la misma. Es la misma, solo que sonaría un poco mejor, un poco más educado y un poco más niquelado, un poco más, pues con cultura, ¿verdad? Para decirlo bien. A lo mejor en lo ilustrado de las sociedades herméticas le dirían, adéntrate en los interiores, que es una redundancia, pero bueno. O le dirían, insértate en el modo inside, yo qué sé, ¿me entienden? Entonces lo dirían con otras palabras, pero le vendrían a decir lo mismo, a sus hijos también, a los hijos de las masonerías, de las sociedades secretas,
de aquellos que se creen que son los mejores en su ciencia, en su disciplina, en su materia, ¿verdad? Le dirían, cuando quieras averiguar más de la cuenta, cuando quieras indagar la verdadera sabiduría, la verdadera ciencia, le dirían, pásate por dentro. Ahí está. Bueno, y ahora sí, ya vamos con las palabras que tenemos para todos ustedes hoy en el latín, que van a ser muy ricas, ¿verdad? Y ya les aviso que va a ser una enseñanza que nos va a valer toda la vida, mientras estemos aquí, ¿verdad? Y posiblemente también, como lo que estamos adquiriendo es peso de gloria, peso de cabot, pues estos conocimientos o conociciertos que hemos adquirido aquí nos acompañarán en la eternidad, sumados a un conocer infinito de Elohim. Entonces, vamos con las palabras peccatum. Peccatum está claro que viene de pecado, ¿verdad? Está claro. Pero peccatum, que es pecado, viene de falta, acción culpable, culpa, delito, error, pero también equivocación. Así que es el mismo pecado, solo que el pecado de equivocación es redimible, porque lo puedes arreglar cuando ya sepas que ha sido un error. Pero es el mismo pecado, digno de la misma teshuvá, del mismo arrepentirte, que si fuera una falta, una acción culpable, una culpa o un delito. Así que mucho ojo para que si estás equivocado mires de no equivocarte, porque si no haces teshuvá se te cuenta igual que una acción culpable, una culpa, un delito, una falta. Vamos con las palabras relacionadas peculiaris y peculio. Es muy rico porque peculiaris es relativo al peculio, peculiar. Peculiar es sinónimo de singular, algo que es muy de mucha propiedad, ¿verdad? Es muy propio de alguien, ¿verdad? Peculiar, propio, persona, particular, especial, ¿verdad? Y peculio tiene el significado de gratificar, gratificar. Entonces estas palabras relacionadas nos enseñan que lo peculiar, lo singular, lo propio o apropiado tiene gratificación de parte de Elohim. Si eres peculiar, si eres singular, si tienes una personalidad adquirida propia, va a ser gratificada. Pero si eres común, eres vulgar. Eso no tiene gratificación. Vamos con la palabra más especial que vamos a ver hoy, de las mejores que hemos estudiado en el latín, que es pédica. Pédica, que significa lazo para atrapar los pies, traba, cepo, trampa. Oigan. Entonces, predica o tiene prédica o tiene pédica. Porque algunos son predicadores, entonces. Algunos no predican, algunos pedican. ¿Por qué? Y esta es una palabra que se nos tendría que quedar en nuestra memoria. Pedica. Oiga, mucha gente que pedica. ¿Por qué pedica y no predica? Porque ponen lazos para atrapar los pies, cepos y trampas para la gente. Vamos con más palabras. La palabra penes, una palabra que a más de uno pues le puede parecer incluso grosera, ¿verdad? Bueno, pues penes es el interior de una casa, dice, y penes es cuando algo está en poder de, en posesión de o en manos de. Así que muchas mujeres, sin saberlo, están en manos de, en poder de, en posesión de. Por eso están sufriendo las mujeres lo que están sufriendo y lo que han sufrido a lo largo de toda la historia. La palabra pensó de donde viene, por supuesto, pensar y pensamiento. Pensar, pensó, viene de pesar. Pero lo primero que se refiere a pesar es
pesar el oro, porque era donde más se utilizaba esta palabra. Pensó de pesar, pesó el oro. ¿Cómo se pesa el oro? Pesar, o sea, se piensa. Entonces, cuando se piensa, se quiere llegar ¿a qué? A pesar el oro, lo que vale oro entre las palabras, entre las cosas, entre las palabras que mencionan cosas. Se busca el oro, el esplendor de las cosas, la esencia, en otras palabras. Entonces eso es pesar, examinar, apreciar, juzgar. ¿Quién hace ya eso? La amada del Mashiach sí está haciéndolo, ¿verdad? No puede haber luego calles de oro y mar de cristal si primeramente no pesas el oro. ¿Cómo? Examinando, apreciando y juzgando. Vamos con la palabra pericope. Pericope, de donde viene periscopio. El periscopio, pongamos que es hacer zoom, ¿verdad? Lo que ahora es hacer zoom, antes era el periscopio, ¿verdad? Bueno, pues pericope, donde viene periscopio, es una sentencia. ¿Dónde hay que poner el enfoque? El periscopio, el pericope. ¿Dónde? En una sentencia, en un pensamiento encerrado en una frase. O sea, un pensamiento entero. De hecho, una filosofía entera se puede expresar en una frase. Eso es poner el periscopio para hacerse entender. Eso es magnífico, si la gente supiera hacerlo. Pero hay quienes dan fascículos del mismo tema y no pueden resumir en una frase. Si no puedes resumir en una frase, es que lo que dices es una solemne tontería. Eso ya te lo digo yo. Porque es que lo más sabio del mundo, que fue Yahshua HaMashiach, sintetizaba en una frase. Sintetizaba en una frase más que cualquier filosofía de cualquier momento de la historia. La palabra perlateo, ahí es donde íbamos, porque lo que unos pueden sentenciar con una frase, pueden poner el pericope, el periscopio, para hacerse entender, otros no se quieren hacer entender, ¿verdad? Otros no se quieren hacer entender, en la misma frase te dicen una cosa y la contraria, porque no se quieren hacer entender. ¿Por qué? Porque son perlateo, de donde viene parloteo, parloteadores. Y esos parloteadores del perloteo es permanecer oculto constantemente. Por eso te van a decir una cosa y la contraria. ¿En la mayoría de qué? En la mayoría de las pédicas. ¿Qué era pédica? Que te ponían traba y cepo en los pies para que no pudieras caminar y encontrarte con Yahshua HaMashiach. Y por último, la palabra perplexitas, de donde viene perplejidad. Perplejidad. Bueno, saben que hay un judío, me parece que era Maimónides, que hizo el libro, escribió el libro de Guía de los Perplejos, ¿verdad? Y diciendo muchas cosas, no sintetizando, no pudiendo sintetizar, como si hace nuestro Mashiach en una frase, ¿verdad? Para hacerse entender, porque era un parloteador, ¿verdad? No era alguien que ponía el pericope, el periscopio, para hacerse entender y resumirlo en una frase, ¿verdad? Entonces, ojo, que tampoco estamos a favor del reduccionismo al absurdo, porque todo tiene que tener una coherencia, una argumentación, ¿verdad? Pero una idea no hace falta mucho moverse en círculo para expresarla, ¿verdad? Entonces, perplexidad, de donde viene perplejidad, es un enlace, un enredo, una ambigüedad y una oscuridad. Así que el parloteador, el que predica y no predica, el que te pone trampas y cepos a tus pies, ¿verdad? El que parlotea, el que predica y no predica, el que te pone cepos en los pies, deja a la gente en una perplejidad, porque no te aclaras. Oye, ¿qué ha dicho este?
Claro, y mucha gente absurda dice, bueno, si no lo entiendo es que será ciencia de la mejor. Si no lo entiendo, debe ser ciencia. Entonces, te dejan perplejo, te dejan en perplejidad. Si escuchas a los que predican, te ponen cepos en tus pies y no predican. Entonces, perplejidad es enlace, enredo, ambigüedad y oscuridad. No se hacen entender en una frase, ¿verdad? Entonces, noten también la primera palabra, enlace. Oigan, ese enlace, enlace TVN, te mando este enlace, conéctate con este tal que predica y no predica. ¿Para qué? Para que te ponga cepos en los pies, ¿verdad? Enlace de televisión, evangélicos. Te dejan perplejo. ¿Por qué? Porque se mueven en la ambigüedad, en la oscuridad y en el enredo. Que te dicen una cosa y la contraria. ¿Por qué? Porque predican y no predican. ¿Por qué? Porque son parloteadores. Y todas estas palabras conectadas en un ruaj de unidad, ¿verdad? De parte de nuestro Mashiach para que seamos ministrados. Y hasta aquí, esta parte 49 del estudio de latín. Recuerden que mañana, Elohim mediante, en el Shabbat estaremos a la tarde, si Elohim lo permite, con el tema de los 2 olivos, ¿verdad? Entrando en Shabbat. Y ya en el Shabbat por la mañana estaremos, Elohim mediante, con el tema de el anticristo. Serán temas apasionantes en los cuales saldremos ganando, ¿verdad? Y saldremos, pues ya prácticamente, pues sin cepos en los pies, ¿verdad? Estaremos ya elevando nuestras vidas sin cepos en los pies. Y hasta aquí. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom, shalom.